Dice la palabra de Dios en el versículo 1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, he aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba entre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Señor, es tu palabra y la abrimos con reverencia, Señor, y oramos, suplicamos que tu Espíritu Santo use, Señor, este mensaje al ser predicado y que ablande nuestros corazones, Señor, de tal manera que pueda hacer el fruto, lograr el fruto que tú quieres hoy día en nuestras vidas, Señor. Háblanos esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Les comentaba en la introducción, estoy meditando mucho en varias partes que he estado enseñando. Es bueno siempre ir atrás y estar mirando lo que estás hablando o lo que el Señor te está hablando a ti particularmente. No sé si ustedes tienen, en algún momento han hecho la idea de tener un diario entre tú y Dios, ¿no? Así como tienes un diario para tu vida y las cosas que te ocurren, algunas personas tienen eso, ¿no? ¿Alguna vez se te ha ocurrido apuntar las cosas que Dios te habla y tener como un diario para después mirar hacia atrás y decir, oye, Dios me dijo esto? En nuestras mudanzas de la iglesia, hemos hecho varias mudanzas, como ustedes saben, siempre tenemos que llevarnos todo, ¿no? Entonces es una buena oportunidad en la mudanza para revisar las cosas antiguas, ¿no? Y he estado haciendo eso y cada vez que hago eso, encuentro notepads, esos, ¿no? Para tomar notas de cosas antiguas que el Señor me habló, que estaba preparando aquí, cosas que aprendí y me quedo asombrado de cómo Dios habla en el pasado y nuestra mente lo olvida. Pero después tú lo tomas y dices, wow, esto fue increíble que Dios me habló. Esto me habló el Señor. Y nuestra mente a veces tan ocupada nos olvidamos. A veces es bueno regresar hacia atrás y aprender de las lecciones antiguas que Dios nos habló. David aprendió de lecciones antiguas y él nunca se olvidó de las cosas que él tuvo que pasar, desde cuando era ese jovencito que amaba a Dios con gran pasión, que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier gigante, ¿recuerdan? Y cómo el Señor lo tomó de atrás de las ovejas y lo trajo a, a Saúl, ¿recuerdan? Y venció a Goliat y pasó de ser este niño sin ningún tipo, jovencito, sin ningún tipo de reconocimiento, a ser un siervo de Saúl, ¿se acuerdan? Saúl lo toma y lo convierte en un siervo, su músico personal y todo eso. Pero después de ser siervo, el Señor lo levanta y se convierte David en el jefe del ejército. Entraba y salía con el ejército de Israel. Y después de ser siervo pasa a ser líder. Es importante ese principio, de siervo a líder. No es de líder a siervo. Primero tienes que servir. Y a medida que uno sirve, el Señor te va colocando en diferentes lugares. David pasó por esa etapa en su vida, pero después de ser un líder del ejército, fue perseguido por Saúl, ¿recuerdan? Entonces pasó de héroe, ¿no? De la nación a ser fugitivo de la nación. Entonces han visto todas las cosas que está pasando con él. Y finalmente lo hemos visto en los últimos capítulos a David. Bueno, vimos su etapa también de enfriamiento, pero vimos cómo él regresó al Señor. Y ahora llegamos al capítulo 5 y nos encontramos con este relato que finalmente todo el pueblo de Israel lo reconoce a David como rey. No solamente la tribu de Judá. Si ustedes se dan cuenta y han estudiado con cuidado, David tuvo hubieron tres momentos en el que David es ungido como rey. El primero es el ungimiento celestial. ¿Cuándo ocurrió? ¿Se acuerdan? Con Samuel. Cuando él era un desconocido y va Samuel a la casa de su papá, el papá de David, y este muchachito que nadie creía estaba con las ovejas, lo traen y el Señor dice, él es, úngelo. Y fue ungido por Dios. Ese es el ungimiento más importante.
Los demás son de los hombres a veces, ¿no? Pero ese es el más importante, es el ungimiento de Dios. Dios, ¿qué significa eso? Porque esa palabra ungir a veces tiene esa connotación así como, ¿no? Lo ungió, y el ungido y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, hemos sido ungidos a través del creer en Cristo, la presencia de Dios. Y David fue separado para ser rey de Israel y ungido, y el Espíritu de Dios vino sobre él, dice la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos una ventaja sobre David, no solamente viene sobre nosotros, pero está en nosotros. Es increíble para los creyentes entender. Pero bueno, el asunto es de que David es ungido la primera vez. La segunda vez, ¿se acuerdan cuándo es ungido? No han estado escuchando los domingos, ya sabía. Bueno, la segunda vez vemos que una tribu solamente lo reconoce como rey, la tribu de Judá, que era su tribu. Lo reconocen como rey y va a ser rey sobre Hebrón. Esa es la segunda vez que él es ungido como rey. Y acá está la tercera, cuando todo el pueblo lo unge y lo corona como rey. Pero yo pienso que la más importante de todas fue la primera. Sí. Es cuando Dios te unge y es la unción secreta. Nadie la ve. Es tú y Dios. Pero se hace evidente a la medida que tú comienzas a servir al Señor, que está el Señor en tu vida, sobre ti, no porque haces cosas espectaculares necesariamente, pero porque es la presencia de Dios. Tú te das cuenta y sientes el Espíritu de Dios en una persona orando, ¿no? Y dices, esta persona no es él solamente o ella, es el Señor, ¿no? Y ministran con el poder de Dios. Entonces, aquí lo encontramos en su tercera ungimiento o la coronación final. Primeramente vemos que todas las tribus de Israel, ahora que ha muerto, ¿se acuerdan el rey? Isboset, ya está fuera del asunto, y finalmente el camino está libre, y ahora las 11 tribus que no querían a David inicialmente, dicen, ok David, ahora sí eres nuestro rey. Dice que hablaron y le dijeron, somos hueso tuyo y carne tuya, somos familia. Y le dicen en el versículo 2, aun cuando Saúl reinaba, eras tú quien sacaba a Israel de la guerra. Sí, ¿por qué no dijeron eso antes, no? Entonces ahí los vemos ahí, estos hombres, estos líderes que no están muy decididos, o no estaban muy decididos, no eran fuertes en sus convicciones, porque ellos sabían todas estas cosas y no fueron fuertes en decir a Isboset, sabes que tú no eres el rey, porque el Señor le habló a David. Ellos conocían la palabra de Dios. Por eso yo veo aquí una analogía, un paralelo con respecto a lo que es arrepentimiento, porque el pueblo se arrepiente. Se arrepiente, en primer lugar, al reconocer que Dios había hablado y ellos se habían desobedecido. Dios fue el que te dijo, dice aquí, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Sabes lo que están haciendo? Están reconociendo su desobediencia, están reconociendo que no se sometieron al verdadero rey. Y acá yo encuentro una manera de nosotros poder aplicar en nuestra vida. Porque muchas veces cuando entramos, o pocas veces ojalá, entramos en etapas de rebeldía. ¿Has pasado por esa etapa? No me digas, no es necesario. Pero una etapa de rebeldía, no en tu vida. Ha pasado cosas, circunstancias, cosas duras y has entrado en rebeldía. Te has apartado un poco del Señor. Quizás no del todo, pero estás ahí luchando. Estás en una etapa de tu rebeldía. Quieres algo que no está bien, qué sé yo, ¿no? Y de un momento a otro el Señor te habla. Quizás es un domingo, una prédica, quizás es en tu cuarto durmiendo y el Señor te dice, hey, ya, es tiempo, ¿no? Y algunas veces nosotros prolongamos esa etapa demasiado. La prolongamos demasiado. Quiera Dios que si hay esas etapas sean cortas, no sean largas. Porque mientras más larga es la etapa de rebeldía, más consecuencias hay. Mientras más corta es esa etapa, es mejor. Porque confiamos más en la misericordia y en la restauración de Dios. Estos hombres estuvieron varios años y vieron varias consecuencias por la rebeldía que ellos hicieron, pero al final dijeron vamos a regresar. Y yo creo que ahí está el asunto. No importa que haya sido un corto periodo de rebeldía o un largo periodo de rebeldía, regresa. Regresa al Señor. Regresa. Y no estés pensando tanto en el pasado. Sí, pero fui rebelde 15 años. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Ya lo hiciste. Pero hoy día la misericordia de Dios está disponible y puede haber un cambio. Puedes venir a Él y las cosas pueden comenzar a cambiar. Y el pueblo de Israel
decide hablar la verdad, ellos dicen, el Señor dijo. En otras palabras, ellos dijeron, nosotros no quisimos escuchar, pero ahora sí queremos escuchar. No importa las circunstancias, ya pasó. Fue que Isboset murió, bueno, todo eso, lo que sea, pero están dispuestos ahora a someterse al rey. Entonces quizás la primera parte para nosotros es, ¿estamos dispuestos a someternos a nuestro rey en todas las cosas? Es lo más importante que podemos hacer, nuestro rey Jesucristo. En el versículo 3 dice que todos los ancianos de Israel vinieron a Hebrón, donde estaba el rey de Judá, el rey David, y David hizo un pacto con ellos delante de Jehová y ungieron a David por rey de Israel. David no estaba interesado en alianzas políticas. Él lo hizo delante de Jehová. Ok, ¿quieren que yo sea su rey? Lo vamos a hacer delante de Dios. No lo vamos a hacer delante de los hombres, lo vamos a hacer delante de Dios. En muchas naciones, sobre todo las naciones occidentales, cuando hay cambio de liderazgo, se supone que se presentan delante de Dios, ¿no? Hasta hay Biblias de por medio, he visto. Se supone, al menos. Pero David era real. Vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo delante de Dios. Vamos a poner a Dios como testigo. Dios es testigo entre nosotros y conmigo y vamos a hacer un pacto. Ustedes dicen que voy a ser su rey, bueno, lo están diciendo delante de Dios. ¿Cuándo nosotros hacemos, qué otro evento importante en nuestra vida hacemos eso nosotros? Exactamente, ¿se acuerdan? Cuando un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y van delante de un pastor, bueno, gracias a Dios y por su misericordia he tenido la oportunidad de casar a muchas parejas. Y cuando se acercan siempre están nerviosos porque piensan que es el hombre. Y yo siempre les digo, ahí no están viniendo delante del hombre, están viniendo delante de Dios. Yo nomás estoy aquí representando y espero que pueda hacerlo bien. Pero cuando uno viene delante de Dios al altar, una pareja, están viniendo delante de Dios, no delante del hombre. Y el pacto que están haciéndolo, no lo están haciendo delante de nosotros. A mí me encanta cuando las parejas van a intercambiar sus votos y me están mirando y yo les digo, ¿por qué me miran a mí? No me van a prometer nada a mí, ni me prometan nada. Mírense los dos. Mírense los dos, ¿no? Porque a veces dice, yo te tomo a ti y me están mirando a mí. Y digo, no, no, no. Mírala a ella y ella mírala a él, ¿no? Porque ustedes están tomando los dos, ¿no? Pero ¿quién está ahí de por medio? Dios. Están haciéndolo delante de Dios. Por eso, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, David está aprendiendo esto, que si va a tener éxito en su vida, tiene que hacer las cosas delante de Dios. Y no detrás de Dios y no al costado de Dios, pero delante de Dios, abiertamente. Y ahí funciona la cosa y la misericordia de Dios está ahí cada día. Así que David hace este pacto y en el versículo 4 nos dice que David tenía ¿cuántos años? 30 años cuando comenzó a reinar y reinó ¿cuántos años? 40 años. 40 años. ¿No? 40 años reinó y 30 cuando comenzó a reinar. Es decir, qué buenos en matemáticas son, ¿eh? Qué increíble. Ok. Bueno, comenzó a reinar cuando tenía 30. Aproximadamente la mayoría de personas piensa que, estudiosos de la palabra, piensan que David tenía aproximadamente 15 años cuando mató a Goliat. 15 años. Y su ascensión al trono va a demorar otros 15 años. Al primero, que es Judá, van a pasar otros años más, hasta que todas las tribus lo reconozcan. Entonces, 15 años de preparación. Y creo que ya hablamos bastante de eso, que uno dice, bueno, ¿y qué lecciones voy a aprender en el tiempo de la prueba? Creo que les hablé de eso. En realidad la prueba es la lección. No es tanto las lecciones que aprendes, sí es verdad, pero la lección misma es la prueba. Tienes que ser probado y todo eso es una lección en tu vida. Así que Dios tenía grandes planes para David, pero también tenía grandes pruebas para él. Y creo que está en medida de eso. Si Dios tiene grandes planes para una persona, entonces Dios también lo va a probar en manera grande. Así que si quieres ser usado grandemente por Dios, acuérdate de esto. Pues si tú quieres ser usado grandemente, Dios también te va a traer pruebas grandes. Y vamos a ver, y lo he visto en personas que Dios usa grandemente, en pruebas que ellos pasan y nadie sabe. No muchas personas saben el tipo de pruebas que están pasando y son fuertes. Pruebas que harían tambalear a cualquier persona. Yo les digo, oren siempre por todos aquellos que están en el ministerio. Oren mucho por ellos, porque el enemigo es
brutal, ¿no? Y ataca mucho en muchas áreas. Entonces, vemos aquí que David fue preparado esos 15 años y finalmente el pueblo lo unge como rey, porque dijeron, Jehová te ha dicho. Ahora, hay un par de cositas aquí que yo quería ver con respecto quizás a nuestra posición, si estás en alguna posición de liderazgo o algo así, pero miren lo que dice el pueblo. Aquí me pareció algo interesante nombrarlo. Dice en el versículo 12, me pasó esto, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, los ancianos dicen, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Entonces yo veo aquí algo importante porque un líder tiene que probar que puede liderar, ¿no? Tiene que haber esa etapa en la que uno poco a poco va liderando. Y aquí lo veo en este principio. Ellos reconocieron, tú eras el que sacabas a Israel a la guerra. Ahora va a ser rey. Pero no fue que empezó desde pastor hasta rey, pasó por toda esa etapa. Muchas veces hay etapas en lo que tú estás, puede ser en un trabajo, en una situación, en la que a medida que tú eres fiel y lideras correctamente, hay más opciones que uno vaya progresando. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y es como debe ser. Muchas veces uno quiere saltar de aquí, ¿no?, hasta acá. Y no ocurre, porque tiene que haber una etapa en la cual uno va probando a los demás. Así que no te sientas mal cuando la gente no te toma en consideración a veces, porque somos así, nosotros nos sentimos, no me consideran, no me quieren, o no me saludan, o no les caigo. No, prueba a los demás quién eres tú. Toma esa actitud de decir, bueno, yo sé que no les cae. Probablemente el otro general Joab, ¿se acuerdan? No le gustaba a David. Pero no le impidió a David ser el líder y liderar. He encontrado algo a través de los años, he aprendido algo, que no siempre le vas a gustar a todo el mundo. Es la naturaleza del hombre. Y probablemente a ti no tampoco te van a gustar todos. Pero eso no debe ser un obstáculo para tú no ser la persona y hacer las cosas que Dios te está mandando hacer. Y David probó ser ese tipo de líder, que él podía liderar. Y el pueblo se acordó, ¿te acuerdas de David? Tú liderabas al pueblo. Pero más importante, Dios te había hablado. Y ellos reconocieron la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito. 30 años era David. 7 años y 6 meses reinó sobre Judá y en Jerusalén reinó ¿cuántos años? 33 años sobre todo Israel. Acá escribí los años de preparación son tan o más importantes que los años de servicio. Otro ejemplo importante es el apóstol Pablo. Después de su conversión dramática, él va a Jerusalén, ¿se acuerdan? Quería predicar a los judíos. Él pensaba que él podía ganar a todo Israel. Estaba en el fuego del Señor. Yo voy a ganar a todo Israel. Me van a escuchar a mí porque yo soy fariseo de fariseos. Yo soy el adecuado. Y va y termina escapando. Lo bajaron en una canasta, ¿se acuerdan? Casi lo matan al hombre. Porque él pensaba que ya estaba listo. Y Dios le dice, no estás listo. Dios le había dicho, yo le voy a mostrar a este hombre cuánto le es necesario sufrir. Y lo envía a la escuela de sufrimiento, que es una de las escuelas más difíciles, ¿no? Cuando está sirviendo a Dios, ahí lo envía. Y al parecer hay un plazo entre que él se va a Antioquía, cuando regresa a Antioquía, él se fue a su ciudad, a Tarso, y al parecer son como 13 años que no se sabe de Pablo. 13 años hasta que viene Bernabé y lo recoge para llevarlo al avivamiento que estaba pasando en Antioquía y que él se sentía que necesitaba una persona que tuviese, Bernabé, que tuviese más mundo, más cultura, que podía llegar a varias personas. Y Pablo es el ideal, ¿no? Él es educado y tiene todo esto y va y lo trae a Pablo y comienza el avivamiento y Dios comienza a usar a Pablo. Pero pasan varios años antes de que Pablo se convierta en ese gran apóstol. Y es bueno. He visto y he experimentado personas que han crecido rápidamente y rápidamente también a través de las pruebas han dejado, porque es difícil. Pero es bueno cuando el Señor poco a poco va cimentando y afirmando. Y nuestra vida espiritual también es igual. A veces queremos ser esos héroes espirituales ya de la noche a la mañana. Queremos ser Elías. Leímos lo de Elías, yo quiero ser como Elías, yo quiero ser como...
O quiero ser como un gran predicador en estos días. Quiero predicar el evangelio como el doctor Billy Graham, por ejemplo. Bueno, tú no sabes toda la oración que hay detrás de Billy, o que hubo. No sabes cuántas horas él pasaba en oración. Tú no sabes cuántas pruebas él pasó. No sabes cuántos ataques él tuvo. No sabes nada de eso. Lo único que ves es el hombre predicando el evangelio. Y dices, quisiera un día ser usado por Dios. Pero hubo todo un proceso. Hubo todo un proceso en el cual Dios ungió a esa persona y la colocó ahí. Y bueno, no está mal desear, pero creo que acá hay buenos principios para nosotros. Es bueno que el Señor poco a poco nos vaya estableciendo y que seamos fiel, porque el Señor dice, sé fiel en lo poco. ¿Y qué más? En lo mucho te pondré. Sé fiel en lo poco. Lo que Dios te ha dado, sé fiel, ¿no? Si es tu familia, tus hijos, tu trabajo, sé fiel. Eso es lo básico, ¿no? Ser fiel a tu esposa, a tu esposo, ser fiel en tu trabajo, eso es lo básico. Si no estamos en eso básico, tampoco podemos más, ¿no? Eso es lo primero. Y de ahí ya viene el resto. El Señor va colocando y abriendo más puertas. Entonces dice el versículo 6, el rey con sus hombres marchó a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David en aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Entonces acá hay una anécdota con respecto a la toma de Jerusalén. En aquel entonces la ciudad de Jerusalén no tenía la importancia que iba a cobrar bajo David. Cuando Josué tomó la tierra, ¿recuerdan? Después de Moisés, Dios levanta a Josué y Josué es el que conquista la tierra prometida. Dios ordenó a Israel de echar fuera a todos los cananeos que habitaban en la tierra, porque el riesgo era que si los dejaban ahí, los dioses de ellos iban a contaminar a los judíos en su fe, se iban a terminar apartando, lo cual pasó, ¿no? Cuando Dios dice algo es por algo, ¿eh? Cuando Dios dice elimina esto y tú no lo eliminas, bueno, entonces pasan cosas, ¿no? Porque si Dios te dice saca algo de tu vida, es por algo. No es simplemente para, ay, lo voy a molestar a esta persona. Le voy a quitar su entertainment. Sácalo. No, Dios te lo dice porque Él sabe las consecuencias. Entonces Dios le había dicho a Israel, deshazte de los cananeos, limpia la tierra y toma todo el territorio. Pero los de Israel no lo hicieron. Quedaron varios poblados. Uno de ellos fue esta ciudad que se llamaba en aquel entonces Jebús, porque habitaban ahí los jebuseos. ¿Quiénes eran los jebuseos? Cananitas. No les voy a decir más. Si quieren hacer un estudio ya de los jebuseos y ir a la historia, están libres de hacerlo. Lo único que les puedo decir, eran cananitas y tenían ídolos. Eran idólatras. Algunos piensan que sacrificaban seres humanos y cosas por el estilo, lo cual también se ha visto en nuestras culturas. Oscuridad espiritual. ¿Quién sabe? Porque muchos al leer el Antiguo Testamento dicen, ¿cómo fue posible de que Israel eche de esta manera a todos los que habitaban ahí? Pero tú no sabes la oscuridad que había ahí. No sabes la maldad que había ahí. Y sobre todo la oscuridad espiritual. Yo soy de los que estoy convencido, y he leído la historia de muchos de nuestros países, sobre todo de mi país, y he visto la oscuridad en nuestra historia, desde tiempos antes de lo que los españoles lleguen. He tenido oportunidad de revisar documentos a través de mis estudios cuando estaba en la universidad y he visto el grado de oscuridad que tenemos nosotros, nuestra herencia, ¿no? Desde culturas prehispánicas hasta culturas antes de los españoles y después de la llegada de los españoles, cómo la idolatría y la oscuridad espiritual se ha afirmado tan fuertemente en nuestro continente. Y hoy en día tú miras y ves la política y ves todo esto y dices, ¿por qué somos así? ¿Por qué hay tanta oscuridad? ¿Por qué nunca desarrollamos? Y echamos la culpa a esto y al otro, que es la política, es la economía. Pero ¿sabes lo que es? Es la oscuridad espiritual. La corrupción está basada en eso. Ídolos, demonios, tantas cosas que hay ahí. He viajado hace poco por el norte del Perú, donde es una zona muy conocida por ser uno de los centros de brujería mayores de toda Latinoamérica, ¿no? Es bien fuerte. Van actores de Hollywood ahí. Van ahí y se someten a tratos para limpiar el cuerpo y todo eso. Los conocidos van, ¿eh? Se meten ahí en esos lugares y se hacen limpiezas y todo eso. Y eso es algo fuertísimo en esa zona. Y cuando tú
entras por esa zona, hay una pobreza. ¿De dónde viene todo esto? La oscuridad espiritual. Así que Israel le fue mandado sacar a los cananeos. Y si tú visitas Israel hoy en día, Israel es una tierra próspera. Es interesante, es una tierra próspera. Tiene problemas, pero han prosperado en medio del desierto. Y es así, si tú estás caminando en el Señor, vas a prosperar. No en el sentido de la prosperidad como la predican muchos, pero en el sentido bíblico de lo que es progresar en tu vida. ¿No? Tienes algunas metas, no es nada de malo. Si el Señor te prospera más, amén, también está bien. Y si te prospera más, ven a esta iglesia. No, mentira. Borra eso del video, por favor. No, ustedes saben que nosotros no estamos en esa línea, pero así que Israel le fue mandado echar a los cananitas, no lo hicieron. Y cuando David es coronado rey, él marcha con sus hombres a Jerusalén. Yo creo que Dios le puso eso en el corazón, marcha a Israel, marcha a Jerusalén, que era Jebús. 400 años antes, esa misma ciudad se había llamado Salem. La encuentran en el libro de Génesis. Era ahí donde Melquisedec era su rey, este rey extraño que aparece en el libro de Hebreos. No se sabe nada más de él, ¿no? Pero era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo tenía el conocimiento de Dios? No sabemos, pero la Biblia dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Y hay una orden, que es la orden de Melquisedec. Y a Jesús se le identifica con esa orden, porque él es también sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Entonces es una cosa, algunos dicen que era Jesús preencarnado, yo no voy a entrar en eso, pero era la ciudad de Salem 400 años antes. Ahora, pueden ver esto en el libro de Josué, en el capítulo 15, ven cuando Dios le manda a Israel que conquiste esta ciudad, pero ellos no lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, era que era un poquito difícil, porque la geografía de Jerusalén la hace muy fácil de ser defendida. Está entre colinas, ¿no? Y tiene valles, y tiene esta geografía natural que hace difícil tomar la ciudad. Entonces los jebuseos se sentían muy seguros ahí porque sabían que nadie podía tomar esa ciudad o pocos. Por eso se burlan de David y le dicen, bueno, tú nunca vas a tomar esta ciudad porque aún los ciegos y los cojos, vamos a poner a los ciegos y a los cojos de guardia y no vas a poder, no los vas a vencer. Se comienza a burlar de David. Y así hay hombres que se burlan de Dios hoy en día, ¿no? Se están burlando de Dios, ¿no? Realmente, del Dios de David. Y pobre de aquel que se burle de Dios, al final. ¿No? Qué triste. Pero David dice aquí que tomó la fortaleza de Sión. Terminó tomando esta fortaleza de Sión. Ahora tú sabes que este nombre Sión es un nombre que ha quedado hasta nuestros días, ¿no? El sionismo, que se refiere al judaísmo ortodoxo más radical, ¿no? Y les llaman sionistas, pero es un término político hoy en día. En aquel entonces simplemente se conocía como Sión, por el monte que había ahí. Y David va a tomar esta fortaleza y le va a cambiar el nombre, no cambiar el nombre, pero le va a poner el nombre de la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Edificó desde Milo hacia adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Cómo tomó David esta ciudad? Algunos piensan, no hay manera de probarlo, pero David dice algo interesante. Cuando él toma la ciudad, él dice en el versículo 8, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Al parecer había una especie de entrada, un canal, que nadie pensó que se podía utilizar para tomar la ciudad. Y hay algunos que piensan que es un lugar donde hoy día se denomina el Pozo de Warren. No se sabe, pero parece que ese era el lugar que tomaron los soldados de David. Quizás Dios le indicó y le dijo, vas a entrar por ahí. Y por ahí entraron y David les señala la ruta. A los que quieran subir, suban por ahí, por el canal. El hecho es de que David toma la fortaleza con sus hombres, la toma, y la convierte en la capital de la nación de Israel, la cual es hasta ahora. ¿No les parece increíble?
pasó de manos en manos. Ustedes, la historia de Jerusalén es una historia increíble, es una historia mundial. No hay país en el mundo que no se interese en la historia de esta ciudad, Jerusalén. El real estate que hay en Jerusalén es el real estate más importante del planeta, más que Nueva York. No solamente por caro, pero ahí está el templo, el monte del templo, o el templo del monte, como le digan, donde está construida esta mezquita. Y de acuerdo a las escrituras se va a reconstruir el templo. Si no es encima de la mezquita, va a ser al costado. O sea que ese terreno, que son varias hectáreas, es el más disputado del mundo. Y por ese terreno se pueden ir a la guerra en cualquier momento. Una guerra mundial puede ocurrir a partir de ese terreno. No solamente por el valor económico, pero por todo lo que ha ocurrido ahí y sobre todo por el aspecto espiritual que la gente no entiende. Porque es la ciudad de Dios, Jerusalén. El apóstol Juan va a decir, y vi la nueva Jerusalén descender del cielo. ¿Se dan cuenta que es el mismo nombre? Ni siquiera le cambió, no dijo una ciudad. No, la nueva Jerusalén. Es la ciudad de Dios, Dios la eligió. Y David se establece ahí en esta ciudad y a pesar de toda la historia, Jerusalén va a ser tomada más adelante, ¿no? Después de los tiempos de los jueces, de los reyes que va a venir con Salomón, la guerra civil que va a ocurrir y finalmente los babilonios van a tomar la ciudad de Jerusalén y la van a destruir. Y por 70 años va a estar en ruina la ciudad de Jerusalén. Van a quedar unos cuantos campesinos, una gente ahí cuidando la tierra y unos pobres que habitaban, pero la ciudad va a estar en ruinas y después de 70 años el pueblo de Israel va a regresar a la ciudad y van a reconstruir el muro, pero ya nunca tuvo la grandeza que tuvo durante el tiempo de David. Y es así que va a aparecer nuestro Salvador y Señor Jesucristo en Jerusalén. Ahora ha pasado de ser un territorio independiente a mano de los romanos, ¿no? Y después de los romanos van a destruir la ciudad de Jerusalén en el año 70, van a quemar el templo y va a haber un lapso de casi 2000 años donde no va a estar en manos, la ciudad de Jerusalén no va a estar en manos de los judíos, va a pasar de manos en manos. Está en manos de los otomanos, de los musulmanes van a tener control de Jerusalén por varios tiempos. Las cruzadas, ¿se acuerdan toda esa historia? Se van a pelear esta ciudad. Por cientos de años se van a pelear por esta ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué se pelean tanto por Jerusalén? Algo para pensar, ¿no? ¿Por qué hay tanta pelea por esta ciudad? Es una ciudad. No debería el mundo decir, es una ciudad, ni siquiera es importante y dedicarse a otras cosas. No es más importante Londres y París y San Diego. No, hay otras ciudades más importantes, económicas, Nueva York y todo eso. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué todas las naciones de la tierra discuten y negocian para conseguir la paz de esta ciudad? Hay un conflicto que es más que político, es algo espiritual que está ahí y se va a desencadenar. Al final sabemos que es la ciudad donde el anticristo va a regresar, o va a aparecer, mejor dicho, para instaurar su gobierno, pero también es la ciudad donde el Señor Jesucristo va a regresar. Entonces hay todo un centro neurálgico espiritual alrededor de esta ciudad y debemos orar por la paz en Jerusalén. Ese es nuestro mandato del Señor. Oremos por la paz de la ciudad de Jerusalén. Yo muchos años no tenía mucho interés en ir, pero últimamente me está naciendo el interés de ir a Jerusalén. Lo malo es que ya ahorita está difícil la cosa, ¿no? ¿Se va a acabar, tú crees? ¿Sí? Voy a ir por el... No, voy a entrar por el canal. Con mi esposa, vamos a entrar por el canal los dos. O se va la esta de Masada arriba. Ya no, dentro del canal, de repente aparezco dentro de la mezquita. El 67 la recuperaron. Sí, ahí la recuperaron los soldados, cuando entraron ahí, qué increíble, ¿no? En el 67 volvieron a recuperar Jerusalén. Y ahora el gobierno de Donald Trump, el primer gobierno, renombró la ciudad de Jerusalén como capital, ¿no? Entonces, esto está que hierve ahorita. No sabemos qué va a pasar, pero acuérdate, cuando quieras saber qué va a pasar con el mundo, lee las noticias de Israel, porque eso es el centro de la historia en estos momentos para el Señor y el calendario va a empezar por ahí. Así que David toma esta ciudad y se fue, dice, adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Versículo 10. Estaba con él.
¡Wow! Está tan simple y lo pasas de lado, ¿no? ¿Quién estaba con David? Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es nuestra realidad espiritual. El Señor está con nosotros. ¿Quién puede estar contra nosotros? A no ser que yo me ponga contra Dios. Así es. Pero si Él está conmigo y yo estoy con Él, ¿quién puede ser contra ti? No debes tomar esto como una especie de bravuconada, de decir, oh, yo puedo hacerlo todo y me voy a enfrentar con todo. Pero estás listo para enfrentar todo lo que este mundo o lo que el diablo eche sobre ti. Porque el Señor está contigo. Pero si no estás con el Señor, no pretendas tener muchas victorias. Tienes que estar con Él y Él está contigo. Entonces, Dios es prosperado bajo la presencia y la mano de Dios, que es la única manera que una persona puede bíblicamente prosperar. No hay otra en el Señor. Siempre considerando que el éxito que tuvo David no fue de la noche a la mañana, fue un proceso y fue engrandecido porque Dios estaba con él. Cuando Dios engrandece a una persona y Dios está con él, hay seguridad. Pero cuando una persona se engrandece sola y Dios no está con él, hay problemas. Hay problemas. El engrandecimiento personal no es algo que este mundo promueve mucho. Lo promueve bastante, engrandecerte. ¿Qué significa engrandecerte? Ser más grande que los demás. No solamente en estatura, ¿no? Porque nosotros los latinos somos chaparros. No podemos ser más grandes de lo que somos. Algunos de ustedes son medio gigantones, he visto, ¿no? Pero yo no, ¿no? Entonces, no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con eso que hay dentro del hombre en su rebeldía, en su egoísmo y arrogancia de querer ser más grande que los demás. Simplemente vivir en un lugar diferente para ser más grande que los demás. O tener más dinero para sentirte más poderoso y que tienes más acceso. Y mirar a los demás un poco por debajo de ti. Porque cuando eres más grande, ¿cómo miras a los demás? Porque eres más grande. Ese engrandecimiento personal no es de Dios. Pero el engrandecimiento que viene cuando Dios está contigo no te hace mirar a los demás hacia abajo. Los miras al mismo nivel o muchas veces desde más abajo. Porque Jesús dice que Él se despojó a sí mismo, siendo el más grande de todos, y bajó, descendió a nuestro nivel. Y estando en nuestro nivel, tomó la condición de siervo, así que fue más abajo. Entonces Jesús tomó el elevador celestial, ¿no? Desde la gloria hasta ser humano, hasta esclavo y hasta la muerte. Entonces bajó al sótano. Y eso es grandeza en el Señor. Eso es grandeza. No que vas a hacer que todo el mundo haga lo que quiera contigo, pero por el Señor estás dispuesto a bajar, por el Señor estás dispuesto a mirar a los demás de una manera diferente, por el Señor estás dispuesto a levantar a otros encima de ti. David comenzó a entender estas cosas y el Señor lo comenzó a bendecir. David no quiso matar a Saúl, David no quiso matar a Isboset, él no quiso matar a Joab, no quiso engrandecerse él mismo, dejó que Dios lo engrandezca. Entonces esa humildad es tan necesaria hoy en día, pienso yo. El versículo 11 nos dice que también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entonces acá ocurre algo bien interesante. David toma la ciudad y cuando este rey de Tiro, que era una ciudad importante, una ciudad fenicia o siro-fenicia, que eran muy prósperos, esos siempre han sido muy comerciantes, hasta ahora son bien comerciantes. Todas las personas, no sé si conoces personas que vienen de Siria, y no tanto de Siria, sino de, ¿cómo se llama este otro lugar? Que está un poco más abajo, de Líbano, no de esa zona. Son personas muy emprendedoras y muy comerciantes. Todo lo ven, ¿cómo saco provecho? ¿Cómo vendo? ¿Qué hago? Tienen eso en ellos y les va muy bien y se ayudan entre ellos y todo eso. Y ellos eran los descendientes. Y cuando se enteran de que David ahora es rey, ellos deciden y son movidos por Dios ir a ayudar a David para construir su casa. Y David no tiene que usar sus propios medios económicos, sino que otros construyen la casa de David con madera y cedro del Líbano. Imagínate, los mejores materiales. Y él ni siquiera había buscado hacerlo. También he encontrado esto porque es otro principio. Muchas veces Dios te bendice de maneras que tú no sabes.
y tú no esperas. Y muchas veces tiene que ver contigo confiando en el Señor y obedeciendo al Señor. Porque tú piensas, si obedezco al Señor voy a perder esta oportunidad, o voy a dejar de hacer esto, o yo quiero esto, pero tengo que obedecer al Señor. Y piensas que obedecer al Señor es perder algo, pero he aprendido a través de los años que obedecer al Señor no es perder, es ganar. Aún así no ganes las cosas que tú quieres en este mundo, pero muchas veces Dios en su misericordia te da esas cosas, porque estás obedeciendo. Y te prospera nuevamente bíblicamente. Él te da cosas y te ayuda en la vida. Ahora, también he aprendido que Él te da de acuerdo a lo que tú puedes recibir. Y eso es bueno. No me des más de lo que yo puedo. Porque si te dan más, ¿qué pasa contigo? Vamos a ver lo que ocurre aquí, miren. Entonces este rey manda a sus carpinteros, sus canteros y le construyen la casa a David. Y entonces ahora David se da cuenta, dice, uy, realmente Dios me ha confirmado, ¿no? Mira, hasta este rey de Tiro viene a ayudarme. Y dice que se dio cuenta recién, no tanto que se dio cuenta, pero entendió. Entonces hay una diferencia entre aceptar algo que está pasando y entenderlo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Él aceptó que era rey, Dios le había hablado, pero no había entendido el significado profundo de lo que esto traía a su vida y al pueblo. Es como decirte que es tan rápido que pasan las cosas que tú te encuentras en un lugar y dices, uy, estoy aquí. Y pasan 2 semanas y recién entiendes, wow, estoy realmente aquí. ¿Recuerdas, Vero, cuando yo empecé aquí en Horizon y mi esposa vivía en Los Ángeles, todavía no había podido mudarse? Yo estaba acá y un día le digo a mi esposa, le digo, me llama y me dice, ¿dónde estás trabajando? Aquí estoy en la iglesia. ¿Y qué oficina? Y dije, no sé. Entonces salgo a la oficina y decía ahí arriba, Pastoral Care. Le digo, acá hay una oficina que dice Pastoral Care. Y dije, ¿qué vas a hacer, pastor? Y yo, no sé. Yo digo, ahí me dice que me van a entrenar. Ah, ok. Yo ni cuenta me estaba dando lo que me estaba metiendo. Si me hubieran dicho, si alguien me hubiera dicho, no. O sea, el Señor a veces no te revela todo, porque Él te conoce. Y si Él te dice, ¿sabes qué? Te voy a poner aquí, tú vas a hacer esto y esto. Y dices, no, Señor, como Moisés, no, envía a otro. No me envíes a mí, no, otro que ve, yo no quiero hacer esto. Yo estoy feliz aquí con mi esposa, en mi tienda, jugando mis videojuegos. No me envíes, por favor. ¿No? Pero el Señor a veces no te dice todo porque sabe, te conoce. Y primero te coloca, y David lo coloca ya, y después él entiende. Oh, wow. Mira, hasta este rey viene. Dios va a hacer algo grande aquí. Dios va a hacer algo grande. Y él comienza a ver la grandeza de Dios a través de su propio engrandecimiento, pero lo hace por amor de su pueblo Israel. Entonces hay el amor de Dios individual, en el cual Dios te ama a ti, personalmente, pero también el amor de Dios por su cuerpo, por la iglesia, por todos. Nos ama individualmente de la misma manera, pero Él también ama a su cuerpo, ama a su iglesia. Y aquí vemos que Dios lo hace por amor de su pueblo Israel. A veces yo siento que personas piensan en diferentes ideas con respecto a Israel. Yo no estaría tan apurado para decir nada en contra de esta nación. Aunque hoy día están caminando fuera y apartados de Dios, pero son el pueblo de Dios. Pueblo sempiterno de Dios. Tienen las promesas, tienen los patriarcas. Fue revelada la palabra inicialmente a ellos. Yo siento que algunos hablan con muy ligereza acerca de esta nación, la cual hoy día está apartada de Dios. Por su gran mayoría no son salvos. No solamente la salvación es a través de Cristo, ¿no es cierto? Pero la palabra nos dice en Romanos que un día la nación será salva. Hay un tiempo en el que Dios va a lidiar con esta nación y lo va a hacer y van a tener que pasar muchas cosas porque la desobediencia trae sufrimiento. Eso es la verdad. Bueno, miren lo que pasa en el versículo 13. Entonces David hasta acá está bien, ¿no? Pero acá la cosa no está tan bien. Y tomó David, ¿qué cosa? Más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Elifelet. Él es un filet. ¿Qué dice? No. Elifelet. Ok.
Tú puedes leer esto rápidamente y dices, bueno, ya, ok. Los reyes en aquel entonces hacían eso, ¿no? Los reyes tomaban esposas, pero no era de Dios. Nunca lo fue. He escuchado personas que usan estos versículos para justificar sus vidas. De verdad. Primeramente, cuando me dicen, si tú eres rey, no eres rey, así que por favor no pienses en esto, ¿no? Si no puedes gobernar tu propia casa con una sola persona, ¿cómo vamos a gobernarla con 20? Ahora, Dios en su sabiduría, y Él estableció desde un primer lugar que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ese es el plan original de Dios. Y los dos serán una sola carne. No dice a sus mujeres, dice a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y de ahí viene la descendencia, ¿no? Y viene la tierra se comienza a poblar. Y eso fue el plan original de Dios. Pero sabemos que el pecado, cuando se introduce y el hombre se rebela delante de Dios, el pecado inicial es rebelión, ¿no? No vamos a obedecer lo que tú dices. Origina una serie de cambios en la manera en que el hombre se conduce ahora. Entra la naturaleza pecaminosa y rebelde y es tan sutil que se manifiesta en todas las áreas de la vida. No queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, eso es rebelión constantemente. Entonces, si Dios dice, el hombre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, nosotros decimos no, antes de conocer al Señor, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? Comenzamos a cuestionar cada parte de lo que Dios ha mandado, a tal extremo que hoy día no solamente decimos el hombre debe unirse a su mujer, sino el hombre puede unirse al hombre, y la mujer se puede unir a la mujer, y el hombre se puede unir a dos mujeres, y 3 mujeres se pueden unir con 2 hombres. Es todo un cambalache, como dicen en Perú. Pero está originado en rebelión. Rebelión en contra de lo establecido por Dios y alimentado por lo que la Biblia ya habla concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a rebelarnos. Sin embargo, la rebelión siempre trae dolor y consecuencias. Y David va a sufrir las consecuencias en su propia familia. Si tú ves la lista de esta descendencia, probablemente el pueblo de Israel vio con buenos ojos estos matrimonios que tenía David como su rey. Decía, nuestro rey tiene un montón de mujeres, y wow, como todos los reyes, y tiene su familia bien numerosa, ¿no? Estaban felices. Pero la verdad es que si tú continúas estudiando la vida de David, la mayoría de problemas de David van a ser dentro de su casa y en su familia. Un montón de problemas va a tener David. Y van a ocurrir cosas bien, bien serias. Y consecuencias bien serias que quizás nunca debieron haber ocurrido, pero ocurrieron a consecuencia de sus propias decisiones. Y yo escribí algo aquí, no sé si te puede ayudar. No está escrito en la Biblia, pero bueno. Las semillas de futuros problemas muchas veces se siembran durante los tiempos de prosperidad y abundancia. ¿Ok? Cuando todo va bien y estamos muy bien, no necesitamos de nada, muchas veces sembramos semillas que van a producir dolor en el futuro, ¿no? Puede ser con respecto, no sé, venimos de otros países y ya que tenemos oportunidad de prosperar, y qué bueno, amén. Yo amo este país, de verdad, nos ha dado una oportunidad, y espero que tú también lo ames, nos ha dado una oportunidad de prosperar para nuestras familias, para nuestros hijos. Pero también me he dado cuenta de algo, que tenemos que ser cuidadosos, que en nuestro afán de prosperar y de progresar y de obtener y todo, muchas veces dejamos de lado las cosas que son más importantes, que son la familia en sí, que son los hijos. Y estamos tan ocupados en nuestra vida en un montón de cosas por el afán de llegar a esos lugares. Y sin darnos cuenta comenzamos a sembrar semillas que van a traer problemas en un futuro, ¿no? Y ¿quién no ha vivido eso? Y yo confieso que en una etapa de mi vida he sido así. Y he visto esas cosas y la importancia. Entonces ahí vienen las cosas que uno piensa, dice, si hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro. Quiero darte un consejo como de un conejo, un pastor conejo, ¿no? Invierte tiempo con tus hijos, invierte tiempo con tu familia, invierte tiempo con ellos en el tiempo en que puedes invertirlo. Hazlo porque eso va a dar un buen fruto. El no hacerlo puede crear ciertas circunstancias en nuestras vidas que más adelante diríamos, debí haber hecho esto. Aún así, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
Y Dios puede enderezar nuestros caminos. Dios puede enderezar el corazón de las personas. Si nos humillamos delante de Dios y clamamos a Él, Dios hace la obra. Pero también es cierto, y es importante decirlo, y tiene que escucharlo, no solamente de mí, pero de otros púlpitos probablemente, que hay consecuencias muchas veces para nuestras desobediencias. Y aunque la misericordia de Dios está ahí, las consecuencias a veces están ahí. Y son buenas porque nos ayudan a recapacitar y a enmendar caminos. ¿Amén? Ok. Nos sonaron muy convencidos. Amén. La otra cosa que yo he aprendido acerca de David y que estoy viendo esto, y quizás también he visto en mi propia vida o no, pero bueno, ahí se los dejo. Que David manejó mejor sus pruebas previas a sus éxitos que su éxito en sí. ¿A qué me refiero? Cuando tenía todas las pruebas en el desierto y en las cuevas, lo manejó bien. Recuerdan que no quiso matar a Saúl, súper espiritual, ¿no? No quiso matarlo 2 veces, escribía los salmos. O sea, su tiempo de prueba lo manejó muy bien, pero su tiempo de éxito no lo manejó muy bien. No sé si eso es algo que es un patrón, siempre se cumple, pero en tiempos de éxito y en tiempos de engrandecimiento, si es Dios, acuérdate bien de estar cerca de Dios. Porque en esos tiempos pueden haber problemas. Entonces esos son los tiempos más importantes en que debes prestar mucha atención. Lamentablemente en esos tiempos son cuando la gente se relaja mucho. Pero con los tiempos de prueba, ¿qué es lo que hacen? Los tiempos de prueba te acercan a Dios, ¿no? Porque estás en prueba, Señor, ayúdame. Y estás ahí, ¿no? Pero cuando ya estás tranquilo, ya no hay pruebas, ya no hay nada, y tienes un poco de tranquilidad, un poco de éxito, entonces ya te comienzas a salir y a salir, a salir. Entonces tienes que mantener este balance en tu vida. Entonces eso estoy aprendiendo acerca de David, ¿no? Y de lo que el Señor está, hablándome. Oyendo a los filisteos, versículo 17 dice, que David había sido ungido por rey sobre Israel, y subieron todos los filisteos a buscar ¿a quién? A David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron, dice, por el valle de Refraín, y entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ahora aquí vemos que el hecho de que Dios consolide a David como el rey, finalmente aceptado por todos, no implica que el enemigo se va a quedar tranquilo y va a decir, ya bueno, David es el rey, ya qué vamos a hacer, hay que dejarlo tranquilo. De igual manera que cuando tú te sometes a tu rey Jesucristo, el enemigo nomás no dice, ya está consagrado Jesús, ya lo voy a dejar de lado. No, se levanta y te quiere atacar, no se va a conformar. Y los filisteos no se conforman y se levantan y dice que se extienden a través de este valle. ¿Y qué hace David? Nuevamente, hay una persona que está atenta. ¿Qué es lo que hace David? Consulta a Jehová. ¿Se acuerdan cuando consultó a Jehová anteriormente? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde está? Hagan girar las páginas con sus dedos, con sus dedos. Me encanta el sonido cuando la gente mueve sus Biblias. Cuando hacen esto, no sé, ¿no te gusta ese sonido? A mí sí me gusta. Ese sonido es especial. Aunque ahora con los teléfonos no suena nada, ¿no? ¿Alguien lo encuentra? Cuando el Señor, cuando es un poquito más atrás nomás. Concordancia, María, dinos. Oh, no, está bien, está bien. ¿Alguien lo encontró ya? Capítulo 2. Excelente. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de estas ciudades. Entonces ahora compara esto con lo que estamos leyendo en el versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré con los filisteos, contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Entonces vemos ahora una constante, un patrón ahora de conducta en la vida de David, que él ya no hace nada sin consultar previamente al Señor. Que pregunta al Señor, Señor, ¿debo hacer esto o no lo debo hacer? ¿Debo ir o no debo ir? ¿Debo atacar o no debo atacar? No porque tenga miedo, pero es porque él ha aprendido la lección. Ha aprendido que es vano y muchas veces absurdo enfrentarte a los problemas de la vida sin antes orar al Señor, sin antes consultar con Jehová. Ya aprendió su lección. Quiera Dios que nosotros también podamos aprender las lecciones
y evitar problemas en nuestra vida. Pasar un tiempo consultando al Señor. ¿Debo hacer esto o no debo hacer esto? Y la cosa que podemos terminar quizás aquí, porque ya el tiempo nos ha ganado, es de que el Señor le va a responder y le va a decir sí, ¿no? Ve, porque ciertamente los voy a entregar a los filisteos en su mano. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Siempre está tratando de tomar ventaja o atacarnos, sobre todo cuando hay tiempos de tranquilidad y tiempos de, ¿no?, de prosperidad en nuestras vidas bíblicas. Viene y comienza a molestarnos, ¿no? Segunda de Corintios dice, y al que vosotros perdonáis yo también, porque yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. O sea, el diablo siempre está maquinando cómo atacarte, ¿no? Está ahí, máquina significa pone a funcionar el motor, ¿no? Para ver qué hace contra ti. No podemos ignorar. Pero cuando David consulta a Jehová, el Señor le dice, anda. Y esto creo que fue una aplicación personal para mi propia vida, espero para ti. Deja que Dios elija tus batallas, no las elijas tú mismo. Hay batallas que tienes que pelear, hay batallas que no tienes que pelear y tienes que soltar. No puedes ir y enfrentarte con todos, ni a todos, ni todas circunstancias. Y muchas veces es una batalla a la vez, no son varias. Pero el Señor le dijo, sí, anda. Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor le hubiera dicho, no vayas? Pero yo soy el rey y tengo el ejército. ¿Por qué no voy a ir? Sin embargo, ya nos vienen a sacar, mira. Se nos ha hecho tarde. Sin embargo, el Señor le dijo, anda y batalla y pelea. Y el Señor les dio la victoria. La próxima semana continuamos. ¿Es temprano? 9:25. ¿Sí? Bueno, la hermana es terrible, ¿eh? Bien rebelde. Bueno, termino con esto porque los versículos finales ocurre lo mismo. El Señor les da la victoria, pero en el versículo 20 dice que ya que David ha derrotado al enemigo, que el enemigo nuevamente se levanta por segunda vez. El versículo 20 dice, y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa, eso dijo David. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Quizás la próxima semana retomo esto, porque esto es importante. Esto es muy importante, ¿no? Que se enfrenta contra el enemigo, pero el enemigo trajo sus ídolos, ¿no? Y cuando lo derrota, ¿qué es lo que hace? David no solamente, y sus hombres no solamente dejan los ídolos, sino los queman. Y esa es la mejor manera de deshacerte de las cosas que no son de Dios, quemarlo, eliminarlo. Porque si los dejas ahí, alguno de los soldados va a mirar y va a decir, oye, ¿y ese ídolo? Nadie se va a dar cuenta, como ocurrió con el pueblo de Israel, ¿no? Y lo agarras y te lo metes ahí al bolsillo y te lo llevas. Entonces, ¿para qué dejar la tentación? Quémala. Si hay algo que es fuerte, que te atrae y que te está perturbando tu vida espiritual, no te digo que vas a ponerle fuego, pero en el sentido literal es deshazte de eso. Deshazte de eso que te está perjudicando. Los filisteos finalmente vuelven a venir y vuelven a atacar. Miren, versículo 22, volvieron a venir. La próxima semana retomamos eso. Y consultaron a David y a Jehová, y él les respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Entonces, ahí está la respuesta de Dios, bien literal. La primera le dice sí, sube, y la segunda, ¿qué le dice? No subas. Entonces, deja que Dios elija tus batallas. Tienes dos batallas ahorita, pregúntale al Señor, ¿cuál peleo primero? Quiero pelear contigo que tú estés conmigo. No quiero pelear la batalla equivocada. Y ahí vamos a ver cómo el Señor te va guiando y te va mostrando, y hay cambios de estrategias. Finalmente, no se peleen, hermanos, ¿ok? Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, y te damos la gloria y la honra, Señor, por tu fidelidad. Como hemos cantado hoy día, Señor, tú eres grande, eres lo mejor que nos ha podido pasar en nuestra vida, Señor. Queremos que esta palabra que hemos escuchado podamos aplicarla en nuestros corazones, Señor, para ser transformados. No conformarnos con este siglo, como dice tu palabra, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Señor, vemos aquí que David entendió, después de las cosas que pasaron, él pudo entender
Quizás hay cosas que necesitamos entender esta mañana con respecto a nuestra vida, con respecto a las cosas que ocurren, con respecto a nuestras decisiones y con respecto a lo que tú nos hablas. Quizás hay cosas que debemos hacer esfuerzo, Señor, y meditar más para poder entender. Y oramos, Señor, que nuestra mente pueda ser abierta por tu Espíritu y tu Espíritu mismo nos dé ese entendimiento para poder comprobar cuál sea tu buena voluntad, porque dice tu palabra que tu voluntad es agradable y perfecta. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.